En esta sesión vamos a revisar el tema de validez de las pruebas diagnósticas. En primer lugar, deseo agradecerles por esta opción que como promoción me han brindado. Saben que estoy recuperándome de un proceso y bueno, la tecnología nos permite estas alternativas y nuevamente deseo eh, agradecer, ¿no? la comprensión que han tenido de poder darme esta otra posibilidad para poder tener nuestra clase. Como vamos a hablar sobre pruebas diagnósticas, no son solo las pruebas, las mediciones que podemos emplear para llegar al diagnóstico de un paciente, para determinar, ¿no? la enfermedad que está sufriendo. Puesto que, y ustedes lo saben particularmente desde tercer año con el curso de semiología, el recabar una historia clínica adecuada, completa, con una anamnesis muy prolija, con un examen clínico también efectuado de una manera adecuada, con la técnica, ¿no? que se recomienda, nos ayuda bastante en el diagnóstico, ¿no? Y claro, el término prueba diagnóstica hace referencia usualmente a estos análisis complementarios que pueden ser de imágenes, pueden ser microbiológicos, pueden ser inmunológicos, genéticos, bioquímicos, etcétera, que colaboran justamente en este proceso de toma de decisiones respecto a qué está padeciendo el paciente. Y solo para poder eh, usar el término de manera amplia, en esta clase, si bien el título es validez de las pruebas diagnósticas, los indicadores que vamos a evaluar pueden aplicarse a cualquier medio que me sirve para llegar al diagnóstico del paciente, incluyendo la entrevista, incluyendo el examen clínico. Es más, uno de los primeros ejemplos que vamos a ver eh, evalúa la sensibilidad y especificidad de una exploración clínica. ¿Ok? Entonces, no es que vamos a conversar hoy en día, o los indicadores que vamos a ver hoy día aplican única y exclusivamente a la prueba auxiliar, llamémosle rayos X, llamémosle PCR, llamémosle histopatología. No, es a todo medio que me contribuye a llegar al diagnóstico a nuestros pacientes. Este cuadro resume, digamos, simplifica una situación en un juicio, pero que podemos aplicarlo a algunos conceptos sobre pruebas diagnósticas. Entonces, en un juicio, el acusado realmente cometió el crimen o no. Y el juez, con las pruebas que recibe, tiene que tomar una decisión de condenar o no a ese acusado. Y entonces podrá llegar a dos decisiones que son correctas o a dos decisiones que son incorrectas. Al inocente lo declara inocente, al culpable lo condena, son decisiones correctas, libera a un culpable, encarcela a un inocente, decisiones incorrectas.
Este ejemplo, esta situación por analogía, podemos trasladar a lo que son el análisis de pruebas diagnósticas, de medios diagnósticos, de procedimientos que me permiten, que me ayudan a llegar al diagnóstico del paciente. Entonces, la situación real del paciente, si tiene o no tiene la enfermedad, esta condición la vamos a definir a través de la denominada prueba de Ouro, que me dice, ¿tiene o no tiene la enfermedad? Y la prueba que estamos aplicando, este es el escenario más sencillo, donde tenemos solamente dos valores, positivo o negativo, me lleva a cuatro resultados posibles. Dos resultados que son correctos, verdadero positivo y verdadero negativo, y dos resultados incorrectos, falso positivo y falso negativo. De la combinación de estas cuatro celdas, ¿no? De algunas de estas cuatro celdas, vamos a tener nuestros indicadores: sensibilidad, especificidad, valores predictivos, likelihood rate, que vamos a conversar a continuación. Entonces, los dos indicadores, estrictamente hablando, de validez de las pruebas diagnósticas son la sensibilidad y la especificidad. Vean, esta validez es la capacidad de distinguir entre quienes tienen y no tienen la enfermedad. Entre los enfermos, a cuántos se detecta como enfermos; de los no enfermos, a cuántos se les identifica como no enfermos. Tanto la sensibilidad como la especificidad son proporciones, son probabilidades. La sensibilidad va a ser la capacidad de identificar correctamente a los enfermos. Si ordenamos nuestra tabla de contingencia para el cálculo de esos indicadores, como hemos venido viendo en la presentación, la sensibilidad se calcula con los datos de la primera columna: verdaderos positivos del total de enfermos. Es decir, verdaderos positivos sobre verdaderos positivos más falsos negativos. Esa es la sensibilidad. Y la especificidad es la capacidad de identificar correctamente a los no enfermos. Verdaderos negativos entre el total de no enfermos, que son los falsos positivos más verdaderos negativos. Hasta aquí, y como concepto, eso es bastante claro y no debemos de tener mayor complicación. Lo que les comentaba, aquí un ejemplo de un artículo donde se evalúa, ¿no?, la identificación de no médicos, ¿no?, de trabajadores de la salud no médicos, pero la identificación a la observación en una evaluación y un examen físico del tiraje costal, ¿ok? Y ver si esta identificación del tiraje costal es sensible, es específica en la clasificación de personas con, sin neumonía, ¿no?, en niños menores de 5 años. O sea, esas personas en niños menores de 5 años. Es una
revisión sistemática en la cual se realiza un metaanálisis. Tenemos los indicadores, vean a la izquierda, el forest plot con la sensibilidad, a la derecha el forest plot con la especificidad. El jueves, si todo va bien y se nos permite, tendremos nuestra clase de revisiones sistemáticas y profundizaremos más en lo que son los forest plot. Pero vayamos viendo cómo en algunos estudios, ¿no? Cada uno de estos, aquí representados con cuadraditos de una línea horizontal, es el valor del indicador en el estudio al cual se está haciendo referencia y su intervalo de confianza, ¿no? En el caso de la sensibilidad, como esta sensibilidad es baja, no queda tan claro, en algunos casos es casi imperceptible, pero vean en lo que es la especificidad, y ese ya es el resumen, ¿no? La síntesis de todos los estudios, el intervalo de confianza es asimétrico. Y vamos a ver con otro ejemplo, vamos a incidir en este punto. Pero centrémonos ahora en estos valores. ¿Qué es lo que me dice una sensibilidad de 46%? Lo que me dice es, si yo tengo 100 niñitos menores de 5 años con neumonía, de esos 100 niñitos, 46 van a ser identificados como un caso de neumonía al evaluar la presencia de tiraje costal por profesionales de la salud que no son médicos. En el contexto de, ¿no? de estos estudios, ¿no? Esa es la síntesis de diferentes investigaciones. Por otro lado, la especificidad tiene un valor de 95%. Es decir, que si tenemos a 100 niños menores de 5 años sin neumonía, que no padecen de neumonía, 95 de ellos serán catalogados como pacientes que no tienen neumonía por parte de trabajadores de salud no médicos que han evaluado la presencia o no de tiraje costal. ¿Ok? Entonces, así es como interpretamos la sensibilidad y la especificidad. Y es frecuente la confusión de esos indicadores con los valores predictivos. ¿Ok? Porque claro, la sensibilidad y la especificidad se han construido, hemos obtenido esos indicadores a partir de pacientes. Pero la conclusión que llegamos con la sensibilidad y la especificidad es sobre la prueba, sobre esta medición. ¿A cuántos enfermos identifica como personas con la patología? ¿A cuántos no enfermos cataloga adecuadamente como individuos que no tienen este problema de salud? Los valores predictivos lo que van a permitir es darnos una probabilidad de tener o no tener la enfermedad en función a si tengo yo como individuo un resultado positivo o un resultado negativo. ¿Ok? Y entonces tenemos el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo. Los valores predictivos, para efectos prácticos, para efectos de no confundirnos, los calculamos en las filas.
Por eso, en las diapositivas anteriores, cuando teníamos sensibilidad y especificidad, se sombreó para sensibilidad la primera columna, para especificidad se sombreó la segunda columna. En los valores predictivos, el valor predictivo positivo lo calculamos con los datos de la primera fila. Y los valores predictivos negativos, como vamos a ver a continuación, los calculamos con los datos de la segunda fila. Entonces, el valor predictivo positivo me dice cuál es la probabilidad que tiene un paciente de presentar la enfermedad si el resultado de la prueba para este paciente fue positivo. Y lo calculamos como verdaderos positivos entre el total de positivos al test, que son verdaderos positivos más falsos positivos. Es muy frecuente confundir, o sea, cuando estamos ante un escenario, poder dilucidar. ¿Están solicitando sensibilidad o están solicitando valor predictivo positivo? Y la confusión viene porque comparten el mismo numerador, los verdaderos positivos. Entonces ahí hay que tener bastante cuidado. Y el valor predictivo negativo va a ser la probabilidad de no tener la enfermedad si el resultado de la prueba es negativo. Lo calculamos en la segunda fila. Verdaderos negativos entre el total de negativos al test. Falsos negativos más verdaderos negativos. Por ello, el valor predictivo negativo suele confundirse con la especificidad, puesto que comparten el mismo número. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado respecto a qué nos están solicitando para, en función a ello, decidir. ¿Están pidiendo que calcule la sensibilidad o el valor predictivo positivo? ¿Están solicitando que calcule la especificidad o el valor predictivo negativo? Y aquí una sugerencia que la, la he dado en secciones anteriores. Ustedes saben que las preguntas, ¿no?, de los exámenes las tienen, y me refiero a la de años anteriores. Analicen con calma, analicen con tranquilidad las preguntas relacionadas a pruebas diagnósticas para que puedan establecer bien qué es lo que se solicita. ¿Ya? Porque es cierto, ustedes requieren, ¿no?, me consultan sobre dónde conseguir más ejercicios, y claro, en los libros, en el website, al final del capítulo, unos ejercicios que son interesantes, pero no son decenas de ejercicios. Entonces, revisando los exámenes anteriores, pueden tener un poco más de ejemplos de situaciones para que puedan reforzar. Esa es la idea, que puedan reforzar y adquirir, ¿no?, esos conceptos y no tengan confusiones. Y no pensando en el examen. Ahorita vamos a ver esto pensando en sus pacientes. Esta clase de pruebas diagnósticas, bueno, al igual que las anteriores, en ensayos clínicos, en general, el curso. Pero esta clase en particular tiene un correlato inmediato con sus cursos de clínica, porque la decisión respecto a un diagnóstico la hacen todos los días con sus pacientes. Entonces, es importante que manejen bien estos indicadores de sensibilidad, especificidad, valores predictivos. Este cuadro
es extraído del Boris, puesto que, a diferencia de la sensibilidad y la especificidad, los valores predictivos se afectan por la prevalencia de la enfermedad. ¿Ok? En algunos textos, ustedes encontrarán que hay argumentos que señalan que también la sensibilidad, también la especificidad podrían verse afectados por la prevalencia de la enfermedad, pero claro, son en situaciones en las cuales el espectro de la enfermedad, según su historia natural, variaría en función de la prevalencia, entonces ya son otras consideraciones que no. Pero, y es lo que vamos a asumir en el curso, escuchen bien lo que voy a decir ahora, ¿no? En el curso vamos a asumir que cuando calculamos la sensibilidad y calculamos la especificidad, en las diferentes poblaciones, la historia natural de la enfermedad, ¿no? El acceso a los servicios de salud, etcétera, todas estas condiciones alrededor de la patología se mantienen similares, ¿ok? O sea, no significa que en una población los casos son más avanzados, en otra población los casos son menos avanzados, porque ahí podría haber algunas diferencias. No, vamos a asumir que respecto a la historia natural de la enfermedad, esta no se ve afectada por la prevalencia de la enfermedad ni por, digamos, el acceso a servicios, la demanda de servicios, las coberturas, etc. Todo eso lo mantenemos sin. En la sensibilidad y la especificidad no cambia. Ese va a ser simplificando la realidad, pero para efectos prácticos, la sensibilidad y la especificidad no cambian. Pero los valores predictivos sí cambian con la prevalencia de la enfermedad. En este ejemplo, vemos cómo aumenta la prevalencia de la enfermedad de 1% a 5% y el valor predictivo positivo aumenta. ¿Cuál es la relación que tenemos? Y este gráfico, ¿no? Es un libro Worley de epidemiología. Aumenta la prevalencia de la enfermedad, aumenta el valor predictivo positivo, línea azul, disminuye el valor predictivo negativo, línea roja. ¿Ok? Nuevamente, el valor predictivo positivo, el positivo, tiene una relación positiva con la prevalencia. Aumenta uno, aumenta el otro. Tienen una relación directa. El valor predictivo negativo tiene una relación negativa con la prevalencia. Si aumenta la prevalencia, disminuye el valor predictivo negativo. Tienen una relación inversa. Y pasamos a otro tema, el likelihood rate. No, en español, como con la razón de odds, ¿no? Como la odds ratio, una traducción del likelihood ratio al español que refleje lo que quiere, tal vez es difícil de encontrar. El likelihood, eh, si lo traducimos, si vamos al diccionario, una de las acepciones es probabilidad. Entonces, es decir, razón de probabilidades no, no ayuda mucho. Hay muchas razones de probabilidades en estadística. Entonces, en el caso del likelihood ratio, nos quedamos con ese término. Y, a ver,
Aquí, con mucha cautela, lo que voy a comentar. No es, no es. A mí me ayuda para entenderlo, ¿ok? Pero no es eso. Es como si fuera un riesgo relativo. No es, pero es como si fuera un riesgo relativo. ¿En qué sentido? Que es la relación por cociente de dos probabilidades en dos grupos. El riesgo relativo me compara expuestos versus no expuestos. El NQ ratio me compara dos grupos, enfermos y no enfermos. El riesgo relativo me compara la incidencia en los expuestos sobre la incidencia en los no expuestos. El NQ ratio me compara resultado en los enfermos sobre resultado en los no enfermos. Como hay dos likelihood ratio, el likelihood ratio positivo es resultado positivo en los enfermos sobre resultado positivo en los no enfermos. El likelihood ratio negativo es resultado negativo en los enfermos sobre resultado negativo en los no enfermos. Igual que el riesgo relativo, el likelihood ratio no tiene unidades. No lo expresamos en porcentaje. A diferencia de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo, que podemos expresarlo en porcentaje, y es muy frecuente que ustedes encuentren así el resultado de estos cuatro indicadores que hemos visto antes, como un porcentaje: sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. El likelihood ratio no tiene unidades y no se expresa por 100, por 1000, por nada, ¿ya? Por eso se parece mucho al riesgo relativo, pero no lo es. Lo vuelvo a mencionar. Personalmente, yo lo comprendo mejor así. Que ustedes encuentren, ¿no?, la manera en que mejor pueden entender. Entonces, si el likelihood ratio positivo, entre comillas, es este riesgo relativo de positivo entre los enfermos sobre positivo entre los enfermos, no es otra cosa que sensibilidad entre uno menos especificidad. Y parecido a error relativo, lo que me señala es cuántas veces probable es tener un resultado positivo en los enfermos en comparación a un resultado positivo en los no enfermos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero del likelihood positivo? Obviamente, primero que sea un número mayor que 1 y que sea un número muy, muy grande mayor que 1. Eso es lo que yo quiero. Y el likelihood ratio negativo es este riesgo relativo, entre comillas, de negativo entre los enfermos sobre negativo entre los no enfermos. Será uno menos sensibilidad entre la especificidad. ¿Cómo es que yo quiero que sea el likelihood ratio negativo? Menor que 1. Y que sea bastante menor que 1. Como el riesgo relativo, ¿no?, entre comillas, yo quiero que se aleje del 1 hacia el 0. Yo quiero un número muy, muy chiquitito. Porque me dice cuán probable es que un enfermo tenga un resultado negativo en comparación a uno enfermo. Claro, yo quiero que eso sea muy, muy, muy pocas veces probable. Yo quiero que sea 0,0000001 una vez probable que el enfermo tenga un resultado negativo en comparación al no enfermo. Si seguimos con la analogía, y esto ya lo comento por tercera o cuarta vez, no es para que se confunda, porque no es lo mismo, pero si les ayuda,
El adequacy ratio, haciendo una analogía con el peso relativo, lo que busca es detectar un factor de riesgo. Y cuando yo estoy más, tengo más argumentos para decir que ese factor de riesgo en realidad es un factor de riesgo para la enfermedad, ¿no? Cuando el peso relativo es mayor de uno y bastante alejado del uno. Yo también quiero que el efecto positivo sea mayor de uno y bastante alejado. El efecto negativo, haciendo la analogía, factor protector. Cuando yo tengo mucha más seguridad de concluir de que este factor, obviamente, si el diseño está bien hecho y todo lo demás, este factor me protege. Cuando el error relativo es menor de uno y está bastante lejos del uno hacia el 0. También el análisis negativo, cuando me evalúa, ¿no?, que esta prueba discrimina mejor en relación a los valores negativos cuando es menor de uno hacia el 0. Este esquema solo referencial, ¿ya? No se concentren en los rangos que aparecen, sino lo que está eh, resaltado, ¿ya? Un likelihood ratio de 1, likelihood ratio positivo, likelihood ratio negativo de 1, me dice que prácticamente el test no sirve, el test no funciona, no me discrimina. Yo quiero un likelihood ratio positivo bastante alejado del 1 hacia arriba, yo quiero un likelihood ratio negativo alejado del 1 hacia abajo. Entonces, con lo que hemos comentado, si la sensibilidad y la especificidad no cambian con la prevalencia de la enfermedad y los likelihood ratios se construyen a partir de la sensibilidad y especificidad, entonces los likelihood ratios positivo y negativo no varían con la prevalencia, ¿ya? Ese es un primer dato que debemos de recordar. Y si conocemos el valor del likelihood ratio y conocemos la prevalencia de la enfermedad, podemos conocer los valores predictivos. Y esta es una aplicación del teorema de Bayes, de estadística. No nos da tiempo para poder profundizar en lo que es el teorema de Bayes, pero en el capítulo de pruebas diagnósticas del Bordis, es un muy buen capítulo, revisen. Y también revisen como complemento, importante complemento, el capítulo de pruebas diagnósticas del libro de Arquimón, de metodología de investigación clínica y epidemiológica. ¿Ya? Revisen con calma, esos dos capítulos son muy buenos. El Bordis es un libro muy bien escrito, se hace fácil la lectura, el Arquimón también, entonces ahí lean esos dos capítulos. Estas son las fórmulas que se derivan del teorema de Bayes. ¿Ya? Es algo complicado, no vamos a hacer la demostración. No tienen que memorizarse estas fórmulas, ¿ok? Todo esto se puede calcular con nuestra tabla de contingencia y reemplazando valores. Hagan los ejercicios que están en el Bordis, busquen los exámenes anteriores, en sus prácticas también con calma,
resuelvan los ejercicios, porque en un capítulo sobre pruebas diagnósticas no se puede dejar de preguntar por cálculo de un valor predictivo. Entonces, alguna pregunta es probable que venga, que se le solicite el valor predictivo positivo o el valor predictivo negativo. Obviamente no se les va, no obviamente, es probable que no se les diga calcule el valor predictivo positivo. Entonces, si una persona sale positiva, entonces cuál es la probabilidad de que tenga la enfermedad. Eso es lo que se nos pregunta. Y se va a dar como elementos la sensibilidad, la especificidad, la prevalencia, la IQ ratio positivo y sensibilidad, la IQ ratio positivo y especificidad, más la prevalencia. Si se pregunta por valor predictivo negativo, será tal vez sensibilidad, especificidad y prevalencia. Sensibilidad, la IQ ratio negativo y prevalencia, especificidad, el IQ ratio negativo y prevalencia, para que puedan construir la tabla. Y con la tabla es más sencillo para que no se memoricen las fórmulas. Si alguien desea memorizarse estas fórmulas, no me opongo, pero es mejor, considero, tener el concepto, disculpen que regrese, y a partir de la tabla, tener, eh, reconstruir, ¿no? A partir de los datos que nos dan, reconstruir la tabla, y es más sencillo calcularlo a partir de eso. Bueno, y esto es muy interesante, los nomogramas, para la identificación del valor predictivo positivo. Vean la parte inferior del nomograma. Aquí tenemos la probabilidad pretest es la prevalencia. Aquí tenemos el IQ ratio, positivo o negativo, del IQ ratio. Y aquí tenemos la probabilidad post-test, que es el valor predictivo, ya sea positivo o ya sea negativo, en función a qué IQ ratio aplicamos. Si cruzamos prevalencia con IQ ratio positivo, esta última columna nos da el valor predictivo positivo. Si cruzamos prevalencia con IQ ratio negativo, esta última columna nos da valor predictivo negativo. ¿Ok? Y este ejemplo nos muestra eso. Vean, tenemos una prevalencia del 70% de la enfermedad. Una enfermedad bastante frecuente, ¿no? 70% de prevalencia. El IQ ratio positivo es 3,75, cruzamos 70, aproximadamente 3,75 y tenemos el valor predictivo positivo, ¿no? Con el IQ ratio positivo. Si tenemos un IQ ratio negativo de 0,76, cruzamos 70% de prevalencia con 0,76 y tenemos un valor predictivo
negativo de 65%. ¿Ok? Ah, tenemos acá otro escenario, ¿no? Eh, donde tenemos el, la probabilidad pretest, el endoccorrelio negativo y la probabilidad post-test, ¿no? Ya, otra situación. No siempre vamos a tener estos nomogramas. Hoy en día incluso lo que ustedes manejan son calculadoras de aplicaciones en sus celulares, donde ingresan los datos y tienen el resultado. Pero era interesante mostrarles esa, el nomograma. Este artículo muestra todos los indicadores como estos discos, ¿no? Me permiten detectar infección urinaria, ¿no? Discos para ver la inhibición del crecimiento de bacterias, etcétera. Y aquí están los diferentes cultivos. No nos vamos a meter con el tema microbiológico, sino que vean lo usual en artículos de pruebas diagnósticas, el encontrar los diferentes indicadores, ¿no? Sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y la hipotermia. Lo que les comentaba, vean cómo sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo se expresan como un porcentaje. Es lo habitual. La hipotermia positivo, la hipotermia negativo no tienen un. Y algo que es muy frecuente en pruebas diagnósticas, los intervalos de confianza son asimétricos. Y este intervalo de la especificidad se ve muy clarito. Entre 99.7 y 100, si la estimación puntual, ¿no? La estimación puntual está aquí, 99.7 a 100, la diferencia es 0,3. La diferencia entre la estimación puntual y el límite inferior es 1,2. Entonces es un intervalo asimétrico. ¿Y por qué? Porque la sensibilidad, la especificidad y los valores predictivos no pueden ser más del 100%. Esto ya lo comentamos en algún momento cuando conversamos de prevalencia. Cuando las prevalencias eran muy bajitas o las incidencias muy bajitas, no podíamos tener un intervalo de confianza por debajo del cero, porque no podemos tener prevalencias ni incidencias negativas. Aquí con sensibilidad, especificidad y valores predictivos, más bien estamos hacia el lado del 100%. No podemos tener estos indicadores por encima del 100%. Vean, valor predictivo positivo, un intervalo bastante irregular, ¿no? Y ninguno de los límites superiores de valor predictivo positivo ni valor predictivo negativo están por encima del 100. Máximo, como en este caso, podría llegar a 100, pero no más de 100. Y el ángulo recto positivo negativo, que se parecen a los veos relativos, sus intervalos básicamente van a ser así. ¿No? Recuerden ustedes
los intervalos de confianza del relativo de la razón de Ox básicamente son asimétricos por la forma en cómo se construye. Otro tema importante en pruebas diagnósticas es el de las curvas ROC. Estas curvas las construimos para pruebas diagnósticas que son cuantitativas. Entonces, cuando tenemos una prueba diagnóstica que es cuantitativa, este es un ejemplo, podemos tener diferentes puntos de corte. Vean ustedes el eje X en las abscisas. En este ejemplo, vamos a plantear tres puntos de corte, A, B y C. Los enfermos están a la derecha y los no enfermos a la izquierda, ¿no? En esas campanitas de Gauss, que representa enfermos a la derecha, no enfermos a la izquierda. En mi punto de corte A, tengo una alta sensibilidad y una baja especificidad. Pero yo puedo cambiar el punto de corte porque es cuantitativo. En mi punto de corte B, la sensibilidad y la especificidad son intermedias. En mi punto de corte C, la sensibilidad es baja y la especificidad es alta. Entonces, hay una manera de poder representar los diferentes puntos de corte y ver cómo van variando la sensibilidad y la especificidad. No específicamente la especificidad, 1 menos la especificidad. Y esas son las curvas ROC. Donde en el eje de las coordenadas, en el eje Y, para cada punto que yo puedo plantear, cada punto de corte en mi prueba diagnóstica cuantitativa, grafico la sensibilidad para ese punto y grafico 1 menos especificidad para ese punto de corte. 1, todos los puntos de corte, el gráfico siempre va a empezar en el eje 0, en el punto 0,0, va a terminar en el punto 1,1, o sea, 0%, 0%, termina en el punto 100%, 100%, y 1, los diferentes puntos de corte que plantean. Y tenemos la curva. ¿Qué se evalúa de la curva? El área que está por debajo de ella, el área bajo la curva. En inglés, ¿no? Área bajo la curva la va a encontrar por A, U, C. Área bajo la curva. Cuando ustedes encuentren en inglés A, U, C, es área bajo la curva. Entonces, ¿cuál sería la situación ideal? Que el área bajo la curva sea el 100%. Y lo que no discrimina nada es la diagonal, el 50%. Entonces, usualmente las áreas van a estar entre 50 y 100%. ¿No? Y eso es lo que se explica en este texto. ¿Ya? Si la curva fuera, la prueba, perdón, fuera perfecta, los no enfermos estarían por un lado, los enfermos estarían por otro lado, y entonces cuando grafico la sensibilidad versus 1 menos la especificidad, para los puntos que yo plantearía, esos puntos estarían en el 0,1 o en el 0, algo, ¿no? O en el algo, 1. Y entonces la curva sería del 100%. En cambio, si los enfermos y los no enfermos fueran iguales, la curva que me haría sería la diagonal, porque 1 menos especificidad sería lo mismo que la sensibilidad. Entonces tendría la diagonal. Desde hace un poco el año pasado,
se habla con más frecuencia de la inteligencia artificial, pero en realidad esta inteligencia artificial tiene muchos, muchos años de, de desarrollo, y este artículo prepandemia me han evaluado a radiólogos versus inteligencia artificial en la detección de cáncer de mama con mamógrafo, a partir de una mamografía, ¿no? Y se comparó mediante áreas bajo la curva de la curva rota. Y aquí están las dos curvas. Los radiólogos, línea continua, inteligencia artificial, línea quebrada. El sistema de inteligencia artificial fue levemente superior, 84% diaria versus 81,4% diaria. Vean, ¿no? Inteligencia artificial, 84%, los radiólogos, 81,4%. Un poquito mejor la inteligencia artificial, pero cuando se calcula esta diferencia, que es 2,6%, que es la diferencia de 84 versus 81,4, ¿no? La diferencia 2,6%. Esta diferencia no es estadísticamente significativa, puesto que incluye el sexo. Y habría que ver también si clínicamente es relevante. Esa es otra discusión. En todo caso, en este artículo lo que se muestra es que la inteligencia artificial no fue inferior a especialistas. Creo que las máquinas le ganan al hombre en algunas cosas, podría ser. O en todo caso, no son inferiores, este artículo lo que dice, que la capacidad de los especialistas. Unas palabras sobre pruebas de tamiz. Esto ya lo vimos en la clase de historia natural, ¿no? Las pruebas de tamiz buscan reducir la morbilidad y mortalidad por la enfermedad. Y el reto, cuando se evalúan las pruebas de tamiz, es que, veamos este esquema, aparentemente en este segundo esquema, en esta segunda situación, donde aplico la prueba de tamiz y entonces diagnostico antes, la distancia entre el diagnóstico y la enfermedad aparentemente es mayor que arriba, pero en realidad no hay un efecto por esta prueba de cribado. Lo que debe suceder es esta tercera situación o esta cuarta situación para señalar que la prueba de tamiz es eficaz, ¿no? Posterga las complicaciones, posterga el desarrollo de la enfermedad, o en la cuarta línea de este esquema, se pudo curar la enfermedad y la persona ya fallece por otra causa. Por eso acá tiene la D con un apóstrofe, que es otra causa de muerte. Y para evaluar pruebas de tamiz, lo que hay que hacer, y eso ya ustedes lo saben, ensayos clínicos. Ensayos clínicos. Ahora, estas pruebas de tamiz ayudan. Este artículo generó, remeció un poco de esos conceptos que teníamos de los chequeos y todo lo demás. Vean, ¿no? El título inclusive. Las pruebas de tamiz para enfermedades salvan vidas en adultos asintomáticos. Este artículo está libre, con calma, no ahorita para el curso, pero sí como médicos, no voy a decir como
futuros médicos, sino como médicos es importante que lo lean y que lo lean ahora. Analizaron, ¿no? 19 enfermedades, ¿no? En las cuales se recomendaban 39 tests. Al final evaluaron 39 pruebas diagnósticas que eran recomendadas para hacerse a población asintomática, etcétera. Y para lo que es la mortalidad específica, solamente la ecografía para aneurisma de aorta abdominal en hombres, la mamografía para cáncer de mama, mujeres, el examen de sangre oculta y la colonoscopía para cáncer rectal fueron las que mostraron un, una eficacia. Pero para la mortalidad general, ninguna mostró alguna diferencia. Entonces, deberíamos seguir aplicando estas 39 pruebas para adultos asintomáticos. Ojo, y hay que tener aquí presente el, el objetivo de esta revisión sistemática, ¿no? Porque es distinto el aplicar pruebas de tamiz para personas, sí, asintomáticas, pero con algunas características, ¿no? Por ejemplo, lo que es cáncer de mama. Si la paciente tiene o no tiene los antecedentes familiares. Ustedes saben que las recomendaciones varían, ¿no? Igual para lo que es una endoscopía, el cáncer de estómago y así para algunas otras enfermedades. Entonces, eh, acá no está diciéndose de que hay que eliminar en toda circunstancia estas pruebas, sino la pregunta es, de manera general, sin tomar en cuenta ninguna consideración, ¿vamos a aplicar estas pruebas a adultos asintomáticos? Entonces, les dejo, ¿no? Como curiosidad, que revisen este artículo, que se ha publicado después, etc. Y ya en una diapositiva previa, esto se había adelantado, la mejor evidencia, y vamos a tomar como referencia el Centro de Medicina Basada en Evidencia de la Universidad de Oxford, para estudios sobre pruebas diagnósticas, sensibilidad, especificidad, revisión sistemática de estudios transversales, donde de manera simultánea se aplica la prueba de oro y la prueba que estamos evaluando. Para pruebas de tamiz, la mejor evidencia, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Porque lo que tenemos que ver es, en un tiempo, si se posterga las complicaciones, el desarrollo de la enfermedad, la muerte. ¿Ya? Entonces, aquí, para leerlo más amplio. Pruebas diagnósticas, revisiones sistemáticas de estudios transversales. Pruebas de tamiz, revisiones sistemáticas de ensayos clínicos. Y para ir terminando, ¿no? Esta clase es un poco amplia. Ya hemos visto este libro, ya les comenté el sesgo de medición para que lo puedan revisar. Y habíamos hablado de eso. De la fiabilidad y de la exactitud. Y ya, ahora vamos a, a ver en lo que es la fiabilidad, la concordancia. Entonces, esta concordancia la podemos evaluar
para pruebas que son cuantitativas o para pruebas que son cualitativas. En el caso de concordancia en pruebas cuantitativas, empleamos el coeficiente de correlación intraclase. La definición viene de la NOVA de estadística. No se preocupen mucho si ahorita esto no se llega a comprender del todo, pero en resumen, el coeficiente de correlación intraclase es este cociente de la variabilidad entre, ay, perdón que retroceda, acá es que esta información es importante. Esta es la variabilidad entre los sujetos, ¿ok? La variabilidad entre paciente y paciente. Y este de aquí es la variabilidad de la diferencia, esta es la palabra clave, entre las medidas para cada sujeto. O sea, cada paciente va a tener un valor distinto. Pero lo que yo evalúo con el método A es igual a lo que mido con el método B. Si A y B son iguales, ¿ya? Si A y B son iguales, ¿cómo va a ser este componente? ¿Cómo va a ser este componente de acá? ¿Cómo va a ser este componente de acá? Ay, se me recortó. Quería resaltar solamente. Ay, disculpen. Ahí lo voy a ver. Ah, nuevamente, quiero acá que veamos la ecuación que está abajo. ¿Ya? Tenemos el método A y tenemos el método B. Si ambos métodos son concordantes en el valor que dan, ese símbolo que dice sigma cuadrado B va a ser cero. Si para cada paciente, lo que dice A y lo que dice B es igual, ese valor de sigma cuadrado B va a ser cero. Y por lo tanto, toda la variabilidad en término estadístico va a explicarse solamente por la variabilidad, por las diferencias entre los sujetos. Y eso es lo que mide el coeficiente de correlación intraclase. Si esto es cero, si la diferencia entre el método A y el método B es cero, esto significa que A es igual a B. Disculpen que este, con el mouse no se escribe bien, pero no estoy explicando, ¿no? O sea, eso significa que el método A es igual al método B, que son concordantes. Si A y B son concordantes, ese componente es cero. Y por lo tanto, el coeficiente de correlación intraclase es 1. Y esa es la máxima concordancia. Este es un ejemplo que está en el libro de Argimón. Lean ahí el capítulo donde se explica coeficiente de correlación intraclase, se explica acá. Y con estos datos, estos son ficticios, tenemos estos gráficos. Este gráfico con 3 líneas. R minúscula es el coeficiente de Pearson.
coeficiente de correlación de Pearson. Aquí, R mayúscula es el coeficiente de correlación intraclase. Pues es importante, porque yo puedo tener un coeficiente de Pearson 1 y no ser concordante. Por eso, para evaluar concordancia, tenemos que eh, aplicar como método el coeficiente de correlación intraclase. Recuerden que en el examen anterior se les hizo una pregunta porque usualmente, no sé, en la clase de sesgo de medición, cuando se muestran los grafiquitos de los laboratorios, justamente ahí da pie a comentar sobre eso. Porque había un laboratorio que era preciso, pero inexacto, que creo que es el laboratorio 2 o el 3 creo. Bueno, ustedes revisen la clase. Entonces, se puede tener un coeficiente de Pearson muy bueno que no va de la mano con una buena concordancia. ¿Ya? Solo de referencia estos valores, la idea, mientras más me acerque al 1, mayor concordancia y mejor esa fiabilidad. Y aquí se aplica este análisis para comparar, ¿no?, la tomografía con ecografía en pacientes que han sufrido un TIC y van a medir, ¿no?, estas estructuras anatómicas, el desplazamiento de estructuras anatómicas en el cerebro. Entonces vean acá, ¿no?, el tercer ventrículo es lo que están aquí evaluando, ¿no? Tanto por ecografía a la izquierda, por tomografía a la derecha. Entonces, concuerdan ambas mediciones, son concordantes, y aquí otra medición, no, perdón, está el tercer ventrículo, ¿no?, en la parte inferior y el desplazamiento de la línea media, la superior, ¿no? Más que los valores, lo que están evaluando es el coeficiente de correlación intraclase, ¿no? Vean, para desplazar ambas buenas correlaciones, mejor la de desplazamiento de la línea media que el grosor del tercer ventrículo. Y cuando tenemos variables que son cualitativas, en principio dicotómicas, ¿no? Evaluamos esta concordancia a través del coeficiente K. ¿Ok? Esa es la fórmula. También el máximo valor de capa es 1. Estos E son los valores esperados. Pero aquí está la clave. OD. OD son las frecuencias observadas en las concordancias. Entonces, para yo tener como resultado 1 en esta fórmula, ¿qué debo de tener? Debo de tener que esto sea 1. Entonces, ¿qué debe suceder para que la diagonal entre el total sea igual a 1? Que todas las observaciones tienen que estar en la diagonal. Y cuando digo tienen que estar en la diagonal, porque ya ustedes dirán, ¿eso a qué se refiere? Aquí a la tabla. Se parece, muy parecido, muy similar
a razón de 2 de caso control pareado. No es lo mismo. Si nos ayuda para entender, mientras que en la razón de 2 de caso control pareado, lo que nos interesaban eran los discordantes. En capa más bien, ¿qué queremos? En capa queremos que sean concordantes. Entonces, si todos los valores estuvieran solamente en A y en D, capa sería 1, porque no habría discordantes. ¿Ya? Recuerden eso. Si no hay discordantes, capa es 1. O sea, capa en teoría puede ir desde -1 hasta 1, pero valores negativos, más bien hay una relación inversa. No tendría ningún sentido dos pruebas diagnósticas que van en el mismo camino que sean divergentes, ¿no? Bueno, ahí los valores de referencia. La idea es, igual que coeficiente de correlación entre la clase, más se acerca a 1, mucho mejor la concordancia. Y este es un estudio que evalúa concordancia entre criterios diagnósticos para síndrome metabólicos en adultos, ¿no? Vean, usan el coeficiente kappa, cómo lo interpretan, y tenemos ahí los valores, ¿no? A diferencia del artículo que vimos del coeficiente de correlación entre la clase, aquí las concordancias no muy altas, ¿no? Concordancias, ¿no? Como dicen ahí, aceptables, moderadas, algunas considerables, ¿no? Pero igual no tan elevadas. Y bueno, un par de comentarios finales sobre pruebas diagnósticas que no son solo sobre diagnóstico, ¿no? Les había comentado que esta clase tiene una aplicación en clínica muy inmediata, muy próxima. Las pruebas diagnósticas también nos permiten evaluar la severidad de los pacientes, establecer o informar sobre el pronóstico y cómo va el tratamiento, ¿no? Esto ustedes lo ven en el día a día con sus pacientes. Entonces, usar, no abusar, sino usar adecuadamente con una racionalidad clínica estas pruebas diagnósticas. Esta creo que es la última diapositiva. Estamos concluyendo. Nuevamente, de verdad, muchas gracias por esta posibilidad que me han brindado de poder compartir con ustedes a través de este medio. Continuaremos con el curso los siguientes días. Vamos a ver.